Siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este jueves 31 de octubre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esto de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral ha generado toda clase de reacciones. Ayer hubo reunión en el marco de la sesión permanente que ha declarado la Asamblea Nacional para debatir esta situación. Y una de las interrogantes que vamos a trasladar a nuestros invitados la mañana de hoy es si existe acuerdo político para, sacar adelante esta iniciativa. Porque, la Asamblea necesita un número de votos necesarios para sacar adelante la designación del Comité de Postulaciones y más tarde el máximo ente comicial y más tarde la celebración de unas elecciones libres y transparentes en nuestro país. Otra de las preguntas que nos hacemos es si están dadas las condiciones. Inicialmente da la impresión que no. Nicolás Maduro decía que espera que las parlamentarias sean elecciones de reunificación nacional. Reconoció el gesto de la Asamblea Nacional de asumir acuerdo de la mesa para nombrar nuevas autoridades del CNE. Claro, tendrá que hablar con sus diputados del PSUV, constituyentes y exministros que dijeron que no, que esto seguramente lo iba a resolver el Tribunal Supremo de Justicia. Francamente, una discusión interna deben tener ellos sobre qué hacer en un país que está atravesando la peor crisis institucional y en todos los órdenes que, recordemos, incluso figura en la historia republicana de Venezuela. Maduro dijo que le parecía muy importante que se hayan empezado a implementar los acuerdos de la mesa de diálogo. Uno de los acuerdos es nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Insistimos, que hable con sus diputados del PSUV. Si es verdad que tienen interés político, nosotros lo dudamos absolutamente. Que dé las más amplias garantías, como siempre, para las elecciones parlamentarias del año 2020. Claro, el problema no son las parlamentarias, sino las presidenciales, otro tema de discusión. Sobre el telón de fondo de la crisis, la situación económica, preocupación, como es natural, por lo que está ocurriendo con el dólar. Estiman que el Banco Central de Venezuela busca contener el alza del paralelo. Eso lo publica el Universal en versión electrónica. Lo cierto es que el oficial, y lo comentamos, ya supera los 24.000 bolívares, el salario mínimo en menos de 2-3 semanas, otra vez se ubicó en $6 mensuales, una situación francamente insostenible, aunque el equipo de Nicolás Maduro no le da la menor importancia aparentemente a esta situación. Me dirá mi equipo si tenemos en la línea telefónica nuestra primera invitada. Con ella queremos hablar sobre justamente lo discutido. Sí, la tenemos en línea telefónica ayer en el Parlamento. Esta sesión permanente para designar al Comité de Postulaciones y Electorales. Amelia Belisario nos acompaña, la tenemos en la línea telefónica, diputada de Primero Justicia por Aragua. Gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad una vez más. Pues mucho interés de conocer, diputada, la información que pueda compartir con nosotros acerca de esta decisión de
declararse primero en sesión permanente y luego designar comité de postulaciones electorales. La pregunta inicial que yo le haría es si hay acuerdo político y tienen los votos necesarios para sacar adelante esta iniciativa. La escuchamos. Sí, bueno, mira, primero debemos recordar que lo que se plantea según el proceso, es que primero se instale una comisión preliminar que está constituida por 11 diputados. Esa comisión preliminar tiene luego 10 días continuos para presentarle a la plenaria una lista de 10 ciudadanos que hayan sido convocados, representantes o representativos de la sociedad civil, y que estos 10 ciudadanos sean aprobados en la plenaria junto a los 11 diputados para conformar el comité de postulaciones. Es decir, el paso previo que se está dando, que es en lo que vimos, que además se convirtió en una sesión permanente que duró 2 días, es el paso de conformar la comisión preliminar. En el entendido de que en ese previo paso no debería haber ninguna objeción, porque si los diputados del PSUV o del Polo Patriótico volvieron a la Asamblea y dicen que su intención es restablecer el espacio democrático de debate en la Asamblea, entonces, bueno, no habría ningún inconveniente en que participaran en esa comisión. Ahora, ¿dónde está el problema real? El problema real es que el régimen decidió constituir un espacio de diálogo con factores no representativos del país y muchísimo menos de la Asamblea Nacional. Y en ese espacio que el régimen constituyó, entonces él está convocando un proceso electoral parlamentario que no corresponde, que sería ilegal en los tiempos, pero que además tampoco va a resolver los problemas del país. Los problemas del país se resuelven con un cambio político profundo y es respondiendo a la ruta que hemos establecido siempre de el cese de la usurpación, el gobierno de transición y finalmente unas elecciones libres. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento convocando este proceso para instalar esta comisión preliminar y luego el comité de postulaciones? Estamos en una ofensiva política, estamos adelantando pasos que deberíamos haber agotado o que vamos a agotar en el gobierno de transición. No estamos diciendo en ningún momento que estamos dispuestos a ir a elecciones con el régimen y muchísimo menos estamos diciendo que vamos a ir a elecciones sin que ocurra el cese de la usurpación. Varias preguntas, diputada. Yo insisto con esto, sin acuerdo político esta iniciativa no va a poder avanzar y usted me corregirá si me equivoco. En un momento determinado es necesaria la mayoría calificada y nos da la impresión que ahora mismo la unidad no cuenta con esa mayoría, tomando en consideración los diputados que aunque salieron electos por la tarjeta de la unidad, ahora están negociando con el chavismo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, primero decirles que es importante que el país sepa que el Parlamento, bueno, tiene 167 curules, solamente 43 corresponden hoy en día al Polo Patriótico. Es decir, muchos de ellos perdieron su investidura, pero además de eso, quienes hoy dicen que están sentados con el régimen, en la sesión anterior votaron a favor de que se creara la comisión preliminar, es decir, el día de ayer. Es decir, que están a favor, están negociando, están sentados en una mesa, pero al final del día les tocó plegarse a la Constitución. Y la Constitución claramente dice que los rectores del Consejo Nacional Electoral los escoge la Asamblea Nacional, no el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, estos actores políticos, que repito, son muy poco representativos en la Asamblea Nacional, sencillamente tuvieron que plegarse a lo que dice la Constitución y votar a favor de que se cree este comité en el seno de la Asamblea Nacional, que es donde corresponde, es donde la Constitución designa que debe ser electo el Consejo Nacional Electoral. Siguiente escollo, diputada, porque el comité de postulaciones lo integran candidatos, están integrados por representantes de diferentes sectores de la sociedad, como lo establece la ley, incluyendo el Parlamento, sociedad civil, facultades de ciencias jurídicas y políticas y un representante del Poder Ciudadano. ¿Cómo solventan o piensan solventar ustedes de ser el caso es muy importante esa pregunta, porque fíjate, en el año 2016, cuando logramos convocar la comisión preliminar, se hizo el trabajo, se constituyó el comité de postulaciones, se abrió esa convocatoria y se logró constituir y aprobar en la plenaria, es justamente cuando los diputados del Pueblo Patriótico deciden abandonar la Asamblea Nacional.
Cuando ellos deciden abandonar la Asamblea Nacional, como el régimen, pues evidentemente domina a sus actores y los aleja del respeto a la Constitución, entonces, bueno, ni siquiera el poder moral respondió a las comunicaciones que fueron emitidas del Comité de Postulaciones para que enviaran sus postulados. Es muy cierto que el Comité de Postulaciones, es decir, los 10 integrantes, se conforman con representantes de la sociedad civil. Eso se logró cumplir a cabalidad, no necesitábamos los postulados del régimen. El paso siguiente, que es el paso de los postulados a rectores, es cuando el poder moral entonces debe consignar un postulado, es decir, 3 postulados con 9 suplentes, porque estamos hablando de que cada uno debe tener 2 suplentes. Pero ¿qué sucede allí? Ahí lo que está sucediendo es que nosotros estamos, repito, adelantando pasos para agotar las tareas que tendríamos que hacer en un gobierno de transición. Nosotros hemos dicho que vamos a traer un gobierno de transición donde vamos a trabajar en recuperar todo el aparato institucional del país. Y recuperar el aparato institucional del país pasa justamente por tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros no podemos seguir aguantando las tareas, porque el cese de la usurpación va a ocurrir, y cuando ocurra, lo importante es que terminemos realmente sellando la democracia con la elección, una elección donde todos los ciudadanos participen. Diputada, pero este poder moral, por llamarlo de alguna manera, fue designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. ¿Cómo hacer en estas circunstancias? El fiscal, el defensor, el contralor, en fin, son figuras del chavismo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, justamente lo que acabo de comentar, es decir, el régimen tiene secuestrado absolutamente todos los poderes, menos la Asamblea Nacional, y por eso es que sencillamente enfila todos sus ataques a la persecución y amedrentar para que justamente a los diputados de la Asamblea Nacional, porque es el único poder que el régimen no ha podido secuestrar, es el único poder que el régimen no ha podido someter. Por eso es que vemos tantos ataques a la Asamblea Nacional, y por eso es que el régimen insiste en actuar al margen de la Asamblea Nacional. Entonces el régimen entra en alianza con algunos factores minoritarios y dice que bueno, que entonces va a escoger unos rectores a través del Tribunal Supremo de Justicia, violando una vez más la Constitución. El régimen escoge a los actores del poder moral, violando una vez más la Constitución. Es decir, también tenemos que recordar que el Consejo Nacional se compone por 5 rectores, 3 que corresponden a postulados de la sociedad civil, 1 de las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales del país, y 1 solo correspondería a los postulados que debe realizar el poder moral. En el 2016, como te comentaba, nosotros hicimos todas las prórrogas de ley, absolutamente todas, y hicimos todas las diligencias pertinentes y necesarias para que el poder inmoral se pronunciara, y lamentablemente los actores del poder moral nunca respondieron y no atendieron. ¿Por qué? Porque entendían que su agenda se la marca el régimen, no se la marca la Constitución ni los ciudadanos. Claro, pero en el 2016 también 3 diputados electos por la tarjeta de la unidad se ausentaron para impedir que se eligieran a las rectoras o rectores que tenían periodo vencido. Yo le pedí un comentario y vuelvo a la pregunta inicial. ¿Hay o no acuerdo político para una iniciativa de esta naturaleza, diputada? Sí, hay una unidad de propósito que incluye las elecciones libres como final de la ruta, y claro que hay un acuerdo con todos los factores democráticos plegados a la Constitución para que tengamos un nuevo Consejo Nacional Electoral y así poder adelantar las tareas que vamos a tener que realizar en un gobierno de transición. Luego, repito, y es muy importante que se le aclare a toda la ciudadanía, que luego este gobierno de transición, por supuesto, es la segunda etapa, porque la primera, para la que estamos trabajando con mucha fuerza y seguimos organizándonos en las calles y activando junto a los gremios, es el cese de la usurpación. Ahora, cuando Nicolás Maduro dice que espera que las parlamentarias sean elecciones de reunificación nacional y que hay factores de oposición dispuestos a participar, ¿cómo interpreta usted esta declaración? Bueno, otro irrespeto a la Constitución y a la voluntad de los venezolanos. Los venezolanos primero no están esperando unas elecciones parlamentarias. Los venezolanos exigen un cambio político, y un cambio político pasa por unas elecciones presidenciales. Los venezolanos están esperando que ocurran cambios realmente que devuelvan la paz a los hogares, y las elecciones parlamentarias no van a resolver realmente el problema político, ni la crisis económica, ni la crisis social del
país. No van a resolver el cambio de modelo económico ni van a acabar con la violación de los derechos humanos si nosotros seguimos con el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros necesitamos un cambio político profundo y eso ocurre únicamente con el cese de la usurpación, con un gobierno de transición y elecciones presidenciales. Nosotros necesitamos ir a elecciones presidenciales para que los venezolanos puedan tener paz nuevamente en sus hogares. Es imposible que nosotros podamos asumir los cambios que requiere este país para el sector productivo, para poder recuperar el sistema judicial, para recuperar la paz, repito. La paz de Venezuela depende de que tengamos elecciones presidenciales. ¿Cómo llegar a este punto, diputada? Da la impresión que Venezuela está atravesando una especie de estancamiento. Lo reconocía el propio senador Marco Rubio en entrevista el día de ayer, su interpretación acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Cómo superar esta situación y alcanzar el objetivo que ustedes se han fijado, que es esto del cese de la usurpación? Bueno, mire, seguimos ejerciendo mucha presión interna, seguimos apoyando a los gremios, además en su lucha reivindicativa, que no solamente es justa, sino que también es digna. Apoyamos a los educadores, al sector salud, ayer de manera valiente, también a pesar de las amenazas, estuvo también en las puertas de los hospitales. Nosotros seguimos trabajando en la organización de los ciudadanos para la activación de la lucha reivindicativa, una lucha que además, repito, es justa, pero que también ha sido un trabajo de organización de todos estos meses. Es decir, estamos trabajando en cada uno de los municipios. El día de mañana, viernes, seguramente además todos los comandos políticos operativos en cada uno de los municipios, en alianza con todos los factores unitarios, y nosotros seguimos trabajando en esa capacidad organizativa, en ese tejido social que necesitamos para seguir ejerciendo presión interna en el país. Ahora bien, tenemos también ayuda internacional, tenemos apoyo en instancias internacionales, hemos seguido fortaleciendo el camino del apoyo de las instancias internacionales, pero además también hemos seguido visibilizando la atroz, además, toda la barbarie que se comete contra los venezolanos, violando los derechos de los venezolanos en manera reiterada. Todos los días en Venezuela vemos casos de violación de derechos humanos y nosotros hemos seguido denunciándolo. Entonces, tenemos varios escenarios activados en este momento, no solo el tema diplomático, sino el tema internacional con el apoyo de otros países, y también tenemos entonces una lucha organizativa y reivindicativa de la mano de los ciudadanos. Y el 16, por supuesto, el 16 vamos a seguir. Dime. ¿Ha valido la pena esto de permitir el regreso de diputados del PSUV a las constituyentes y exministros, incluso al margen de lo que establece la Constitución y las leyes, tomando en cuenta que no ha cesado la persecución? Me refiero concretamente al caso del diputado Juan Pablo Guanipa. Quisiera su comentario al respecto. Bueno, mira, la primera que hay que aclarar es que nosotros no podemos permitir ni prohibirle a quienes fueron electos por los ciudadanos que participan en sus curules. Lo que nosotros sí hemos hecho hasta este momento es prohibirle el derecho a ejercer su diputación a quienes abandonaron su investidura de diputados, ejerciendo otros cargos de elección o sencillamente avanzando como Poder Ejecutivo, es decir, trabajando para el Poder Ejecutivo. Nosotros, eso lo dice claramente la Constitución, se pierde su investidura de parlamentario y esos señores pues asisten al hemiciclo, en su carácter será de asesores o de asistentes, pero la verdad es que no tienen ni siquiera derecho de palabra dentro de la plenaria. Eso es importante aclarárselo a los ciudadanos. Lo otro que también es importante aclararles es que quien deberían estarse el día de hoy preguntando si ha valido la pena poner en tela de juicio su integridad y su compromiso con la democracia y con la Constitución es a aquellos que se sentaron a negociar con el régimen y plantearle al régimen el regreso de los diputados a la Asamblea Nacional cuando en paralelo estaban intentando allanar la inmunidad y continúa la persecución contra el resto de los compañeros. Esto no se puede llamar a un diputado que tenga compromiso unitario a aquel que siga sentándose a hacerle el juego al régimen, que sigue persiguiendo a sus compañeros en las bancadas opositoras. Entonces nosotros, la verdad es que esas son preguntas importantes para hacérselas a los tres que se sentaron con el régimen a plantear el regreso de los diputados a la Asamblea, pero no solamente a plantear una farsa, porque es una farsa reiterada, como la del 20 de mayo, son los mismos actores, el mismo fraude, y lo que pretenden entonces son unas elecciones parlamentarias, repito, que no corresponden en los tiempos, en la ley, pero que tampoco le van a resolver los problemas a los venezolanos. Venezuela requiere un cambio político profundo, y repito, pasa por elecciones presidenciales.
Diputada Amelia Belisario, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputada de Primero Justicia por Aragua, expresando opinión, análisis, compartiendo información acerca de esta discusión abierta en la Asamblea Nacional para la designación del comité de postulaciones, más tarde un Consejo Nacional Electoral. Bueno, la cosa da la impresión está complicada. Habrá que ver si esto avanza, insistimos, por los votos que son necesarios, es decir, la participación de un poder moral que ha sido designado al margen de la Constitución, y estos parlamentarios del PSUV, las constituyentes, exministros, que han decidido asistir un día sí y otro no. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece. Siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Cauchera Fran Luis tienen neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, freno, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Perkins Rocha, abogado, profesor universitario. Formó parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. A tu orden. Mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de lo que está ocurriendo en el Parlamento, que se ha declarado en sesión permanente para la designación de un comité de postulaciones electorales. Yo le pedí una primera valoración de su parte al respecto. Le preguntábamos a la diputada Amelia Belisario hace algunos minutos si había acuerdo político, si existían los votos y las condiciones. Ella ha dicho que el estatuto se mantiene, al menos la ruta que ellos han establecido, el estatuto de transición, esto de cese de la usurpación, gobierno de transición para una posterior celebración de elecciones libres. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, uno pensaría que se trata de ir constituyendo las bases de lo que podría ser la segunda etapa luego del cese de la usurpación. ¿Cuál es la reconstrucción del poder público venezolano que ha sido absolutamente demolido por el régimen del señor Maduro? Y en ese sentido, una vez haya cesado la usurpación, entendemos que según el Estatuto de la Transición, nacerá un gobierno de transición que se ocupará, de acuerdo al artículo 333 de la Constitución, a reconstituir parte del poder público que ha sido casi en su mayoría demolido para que posteriormente podamos llegar a unas elecciones libres.
En ese sentido se hizo en el 2017 un primer acercamiento, antes, por cierto, de la fase de la transición, y que no se completó, que fue cambiar al Tribunal Supremo de Justicia. Ya sabemos lo que ocurrió con los magistrados legítimos que tuvieron que abandonar el país por razones de necesidad y por la persecución policial. Ahora estamos en una presunta fase previa a la transición, pero durante la usurpación, y en vez de, acometer todas las tareas necesarias para el cese de la usurpación, la directiva de la Asamblea plantea el adelanto de las elecciones, de brincar a la última etapa y construir las bases de un Consejo Nacional Electoral sobre la posibilidad de una participación precisamente de las fuerzas que han demolido el sistema político venezolano democrático. Eso a mí me parece un contrasentido. Es poner a la sociedad venezolana a trabajar en la última fase de lo que nos vendieron a nosotros, que era el cese de la usurpación, el gobierno de transición, y la última etapa sería unas elecciones libres. Yo preguntaría, ¿podemos construir unas elecciones libres estando todavía el régimen de Maduro y sus secuaces y diputados presos, diputados exiliados y dirigentes políticos importantes para los partidos que participarían detenidos y partidos inhabilitados? Este llamado, ¿qué significa este llamado a constituir en este momento un nuevo poder electoral? Elecciones simplemente las únicas que ha permitido o las que dice permitir el régimen, que son elecciones de la Asamblea Nacional. Vamos a trabajar por perder el único órgano que todavía tenemos legítimo, que es la Asamblea Nacional. Vamos a montar unas elecciones donde el régimen destruirá también a la Asamblea Nacional. De eso se trata, de un suicidio. Yo le pregunto a nuestro invitado, porque ciertamente llama poderosamente la atención estos pasos, insistimos, sin condiciones y sin acuerdo político para la designación de un Consejo Nacional Electoral. Ya ocurrió en 2016 que 3 diputados se ausentaron a propósito para impedir que esto ocurriera. Hoy día, doctor Rocha, todos los funcionarios del poder moral han sido designados o ratificados por la constituyente comunal, que es otro de los escollos que habrá que superar de cara a un proceso electoral transparente en nuestro país. Le pediría un comentario de su parte. Bueno, te repito la idea, María Alejandra. Para mí es claro que Maduro acaba de hacer ayer una locución donde dice que se está negociando, se está trabajando con la Asamblea Nacional para la conformación de un nuevo poder electoral que irá a unas elecciones que establezca una nueva Asamblea Nacional. En definitiva, está trabajando el señor Guaidó y su directiva con el régimen para cambiar la Asamblea Nacional que lo llevó a él a la presidencia interina. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cohabitar. Permites que los diputados del PSV reingresen a la Asamblea, en la mañana formen parte del órgano, de la plenaria, y en la tarde salgan a la Asamblea Nacional Constituyente y al mismo tiempo simultáneamente sean diputados de la Asamblea y constituyentistas, con el simple elemento de demoler la única órgano que todavía nos queda en la construcción de unas elecciones que solamente llevará al cambio de la actual Asamblea. O sea, esto es un contrasentido, esto es absolutamente, digamos, la traición al estatuto. A nosotros se nos vendió en enero de este año unas etapas que arrancaba con el cese de la usurpación. Todavía estamos en usurpación. Entonces se nos cambia la ruta y no se nos da cuenta, no se nos explica las razones por las cuales hemos abortado ese plan, que es ley, por cierto, porque el Estatuto de la Transición es una ley de la Asamblea Nacional. Se aborta ese plan, se habla de un acuerdo integral, se incluye a los diputados del PSV dentro de la Asamblea, que lo primero que dicen es que la Asamblea está en desacato
la implosionan internamente y montamos con ellos unas elecciones para constituir un nuevo órgano legislativo, para suicidarse ellos mismos. Es un contrasentido. Es tiempo de corregir los errores, pero este es un error terminal. Este es un error que se está tomando desde la misma directiva de la Asamblea, cancerígeno. Es decir, estás matando el único órgano que todavía tenemos en el territorio nacional legítimo, que es la Asamblea Nacional, porque estás pactando con el régimen unas nuevas elecciones para precisamente a cambiar los diputados de la Asamblea o pretender elegir unos nuevos diputados con la Asamblea con las reglas del régimen, con la participación del régimen y con el órgano electoral montado por el régimen, con funcionarios del régimen para unas elecciones que tú calificas como libres. Ahora, varias inquietudes, doctor Rocha. Con relación a esto del regreso de diputados constituyentes exministros del PSUV, los parlamentarios de la Asamblea Nacional tienen herramientas para evitar esta situación. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo actuar? Nos decía la diputada Belisario, en su opinión, que en la práctica no podían hacerlo, más allá de quitarles el derecho de palabra. ¿Qué responde usted ante un argumento de esta naturaleza? Primero, esos señores dejaron de ser diputados, constitucionalmente perdieron su investidura. La Asamblea Nacional no hizo lo que ha debido constitucionalmente hacer, que es calificar a sus miembros. Desde el momento en que esos señores abandonaron sus curules por ocupar otros cargos, independientemente que esos cargos eran en un órgano espurio, pero fueron cargos de hecho en virtud del cual incluso recibieron sueldos y reciben todavía retribuciones económicas, ellos perdieron la investidura de diputados porque uno de los presupuestos básicos para ser diputados es la dedicación exclusiva al órgano legislativo. Ellos dejaron de estar a la dedicación exclusiva del órgano legislativo. Esta jugada que ha hecho la directiva de Guaidó en la Asamblea Nacional de incorporarlos al seno de la Asamblea es legitimar el cáncer que va a demoler internamente al único órgano que tenemos los venezolanos. Y ahora entendemos por qué lo hacen, a menos que desmienta lo que voy a decir a continuación, y lo desmienta con los hechos. Los incorporan para legitimar un pacto que es simplemente las elecciones de la Asamblea Nacional, no las elecciones presidenciales. ¿Cómo podemos ir a unas elecciones de la Asamblea Nacional cuando todavía está pendiente nombrar a un presidente de la República? ¿O es que acaso el señor Guaidó reconoce a Maduro como presidente de la República? Es que las elecciones del 20 de mayo para el señor Guaidó fueron válidas y lo que está pendiente ahora es renovar el poder legislativo. ¿Cómo podemos pasar a las elecciones de la Asamblea sin antes el cese de la usurpación? Y es repito, un absoluto contrasentido adelantar un proceso electoral donde el contrincante lo único que ha dicho es que va a elegir un nuevo poder legislativo. Que sean claros, que sean honestos. O sea, abandonamos la ruta del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres. ¿Estamos en otra ruta electoral o estamos en otra ruta política? Que nos lo digan, para ver si cuántos venezolanos somos capaces de acompañarlos o no. Pero lo que es inconcebible es que se oculten o mientan sobre sus verdaderas intenciones. Doctor Rocha, insisto con esto, los diputados de la unidad tienen alguna herramienta para evitar el ingreso de estos señores del PSUV, las constituyentes, exministros, a la Asamblea o no. Evidentemente da la impresión que esto forma parte de una negociación política, pero ¿qué responde usted ante el argumento según el cual ellos no tienen esa capacidad, al menos coercitiva, más allá de la posibilidad de negarles el derecho de palabra, aunque continúen como constituyentes la persecución contra los diputados de la unidad? Lo escuchamos.
María Alejandra, nuestra Constitución en su artículo 187, en el numeral 20, establece como una competencia expresa del órgano legislativo calificar a sus integrantes y conocer su renuncia. Ellos, cuando abandonaron su curul para ocupar otras actividades, dejaron de estar a dedicación exclusiva. Esta es una facultad exclusiva y excluyente del órgano legislativo, calificar a sus miembros. ¿Qué significa eso? En pocas palabras, ¿quiénes son diputados y quiénes no son diputados? La Asamblea Nacional ha debido proceder a calificar a sus miembros una vez ellos ingresaron materialmente y decir, ustedes no son diputados, ustedes abandonaron su curul, y en consecuencia llamar a los suplentes y reintegrar el nuevo órgano legislativo. No lo hicieron por miedo, por temor o seguramente porque había un pacto por detrás para hacerlo de otra forma. Ese es el único mecanismo que ellos tienen y, por cierto, es una de las competencias absolutamente soberanas que tiene la Asamblea Nacional y tiene todo órgano democrático, que es calificar a tus miembros. Eres tú, por eso es que eres autónomo porque te autonormas y te autorregulas. Es el único órgano que puede hacerlo. Es falso lo que dice la señora diputado, la conozco y la respeto como servidora pública, pero es falso decir que carecen de herramientas. Claro que las tienen y son absolutamente constitucionales. Repito, artículo 187, numeral 20, es competencia de la Asamblea calificar a sus integrantes y conocer de sus renuncias. Doctor Rocha, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé cómo está usted de tiempo, le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más, porque nos interesa conocer su opinión efectivamente acerca de lo que establecía el Estatuto de Transición, que a estas alturas no sabemos si está vigente o, como dice usted, fue desechado. Cómo retomar, si existe la voluntad política, esa ruta y, entre otras cosas, tomando en consideración que el tiempo está contra los venezolanos y contra la Asamblea Nacional, porque pase lo que pase, efectivamente el año que viene habrá que celebrar elecciones, no sé en qué condiciones, pero ya entraríamos, si no se resuelven las cosas, en una crisis institucional mucho más profunda que la que tenemos el día de hoy. Le ruego que permanezca con nosotros. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Para atender a sus comensales, Bueno Restaurant abre sus puertas a las 8 de la mañana de lunes a domingo y te ofrece desayunos, almuerzos y cenas insuperables y sabrosísimas. Date el gustazo y concursa desde el 30 de octubre hasta el 30 de diciembre y gánate la camioneta Toyota del año, full equipo y 0 kilómetros. Bueno Restaurant, para comer lo mejor y lo que tú quieras. En la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para comer y ganar como nunca.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta decisión de la Asamblea Nacional de declararse en sesión permanente para discutir la designación del Comité de Postulaciones Electorales y la posterior selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral en nuestro país. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha vía telefónica, abogado, profesor universitario. Él forma parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea. Y yo le dejaba una inquietud, doctor Rocha, efectivamente con relación al Estatuto de Transición, que a estas alturas no sabemos si está vigente. Allí el Parlamento había establecido la ruta del 1-2-3, como se ha dicho, de que pasa por la liberación del régimen dictatorial, el cese de la usurpación, la conformación de un gobierno provisional y la posterior celebración de elecciones libres. Yo le dejaba la inquietud, cómo retomar este camino en caso de que existiera voluntad política, tomando en consideración un hecho cierto, y es que el próximo año, si no cambian las cosas, Venezuela entrará en una crisis institucional más profunda de la que hoy tenemos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el Estatuto para la Transición, en primer lugar, es una ley de la República. Es el primer instrumento jurídico constitucional que se hace con ocasión a la lucha civil y democrática que tenemos contra la tiranía y tenemos contra esta dictadura. Hubo un consenso general, se habla de la necesaria unidad que debe haber en los factores que conformamos la oposición, y este estatuto fue el mejor ejemplo de cómo se pudo llegar a esa unidad. El espíritu de ese estatuto hay que recobrarlo. En su artículo 2 establece algunos presupuestos que siento la dirigencia opositora representada en la directiva de la Asamblea ha olvidado. El primer elemento es que el evento político celebrado el 20 de mayo del 2018, dice el estatuto en su numeral 1, artículo 2, no puede ser considerado como una elección presidencial. Segundo, que en Venezuela no existe un presidente electo que pueda asumir la presidencia de la República desde el 10 de enero del 2019, con ocasión al artículo 230 y 231 de la Constitución. En consecuencia, estamos en una usurpación. Y si estamos en una usurpación, las tareas son para lograr el cese de la usurpación que el propio estatuto ha establecido como ruta política. Hay que decir, algunas de esas tareas se han completado o se han tratado de iniciar. Por ejemplo, la protección de los activos de la República en el exterior, fundamental tarea. Han sido importantes las gestiones que se han hecho, algunas fallidas, es verdad, pero yo siento que hay buena voluntad en mantener todavía la unidad del patrimonio de la República que está comprometido en el exterior y que el régimen efectivamente quiere ponerle la mano y afortunadamente, gracias al auxilio de la comunidad internacional, particularmente del gobierno norteamericano, se ha logrado proteger. Pero hay otros elementos importantes que construir. El artículo número 4 del estatuto habla de la creación de un Consejo Nacional para la Transición Democrática, que es un consejo en virtud del cual se coordinará las acciones que permitan el cese de la usurpación. ¿Dónde está ese consejo? ¿Dónde están las tareas que de ese consejo la ciudadanía puede participar y colaborar en ella? ¿Dónde están los lineamientos políticos para salir del cese de la usurpación? Es el llamado a la conformación con el régimen
de un nuevo poder electoral, un cese de la usurpación. Es un llamado político para mantener al régimen de Maduro en unas elecciones de Asamblea Nacional, el cese de la usurpación. Eso es en definitiva la ruta integral que nos está marcando el señor Guaidó. Es a eso a que me convoca a mí y a todos los ciudadanos a marchar el próximo 16 de noviembre. Si es a eso, dígalo ya, porque a eso no salgo. Ese llamado es una ruta equivocada, o en todo caso, en el menor de los casos, es una ruta distinta a la que él me marcó el 23 de febrero. ¿Y por qué no me lo dice? ¿Por qué no es transparente? ¿Por qué no le habla a los ciudadanos y nos explica las razones por las cuales la ruta que él marcó es imposible llevar a cabo? ¿Por qué no lo dice de una buena vez, y para empezar a razonarlo, para empezar a digerirlo y para saber entender sus razones y poder acompañar en esta nueva, digamos, gesta para llegar hacia unas elecciones libres? Pero si me rompe ese canal de comunicación y no me da razones ciudadanas para entender el cambio de ruta, yo como ciudadano tengo que apartarme. Y tengo dudas legítimas que el liderazgo nacional no me aclara. ¿Me he explicado con claridad, María Alejandra? Perfectamente, doctor Rocha. Ahora yo le preguntaría cómo ve usted las cosas que hacer, qué herramientas tienen los ciudadanos, porque el tiempo está en contra de los venezolanos, la crisis avanza. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio, es imposible vivir con $6 mensuales como mucha gente tiene que hacer, sobre todo nuestros pensionados en las actuales circunstancias. Y da la impresión que estamos en una especie de estancamiento en nuestro país. Y lo cierto es que el año que viene, si no cambian las cosas, bueno, la comunidad internacional ya se prepara para 7 millones de refugiados venezolanos en el exterior. Entraríamos en una crisis institucional mucho más aguda y profunda que la que tenemos hoy, porque se vence el periodo de la actual Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, este es el momento de rescatar la ciudadanía. Es decir, cuando nuestro liderazgo no se comunica, no establece vasos comunicantes que nos puedan aclarar estas situaciones que nos generan angustia ciudadana, pues es el momento que los ciudadanos empecemos a ser reflexivos. Yo fui formado por una república civil que durante 40 años me enseñó a discutir en la universidad, en mi colegio, en mi liceo, en mis espacios democráticos, con toda claridad, porque no me gustaba un régimen socialista, o porque no me gustaban los adecos, o no me gustaban los copellanos. Yo fui formado en la Venezuela durante 40 años en un ambiente de democracia, de participación. ¿Y qué es la democracia? Respeto a las minorías y un espíritu crítico, no un espíritu de borrego. Yo le exijo a mi dirigencia, yo no soy opositor del señor Guaidó, yo soy aliado del señor Guaidó, porque el señor Guaidó llegó ahí con ocasión a una constitución que establece que el vacío constitucional en la elección de la presidencia lo llena el presidente del Parlamento, y por eso él me merece respeto. Y todavía le estoy dando el beneficio de la duda. Le estoy pidiendo que me aclare, en primer lugar, para dónde va la ruta, si debemos volver al estatuto o debemos salir del estatuto, pero que me aclare sus razones. Yo como ciudadano veré si las acepto o no las acepto, pero lo que no puede pretender él, ni la dirigencia que lo acompaña, es que todos nos comportemos, digamos, acríticamente como borregos y seamos dirigidos, en este caso, a lo que creemos, la cohabitación con un régimen que ha dicho hasta la saciedad que a lo único que él va a llegar es a las elecciones de la Asamblea Nacional. Yo no quiero que el señor Guaidó deje de ser mi presidente interino, ni quiero que mi asamblea y mis diputados de Carabobo, de Aragua, de Miranda dejen de ser mis diputados, porque bastante han sufrido para estar ahí. En consecuencia, yo no voy a participar en unas elecciones que cambie solamente la Asamblea Nacional. Eso es lo que me ha dicho el señor Maduro y eso es lo que está trabajando aparentemente la dirigencia de la Asamblea con parte del oficialismo que está dentro del poder el legislativo. En consecuencia, es la hora del ciudadano, es la hora de que el ciudadano le exija críticamente, porque ser crítico
no es ser de oposición. Ser crítico es ser democrático, es ser racional. Ser crítico es no aceptar pasivamente las cosas impuestas. Ser crítico es ser hombre o mujer racional. Y en consecuencia, yo le pido a mi dirigencia que me explique las razones de esta ruta, que me explique qué significa llamar a un comité de postulaciones electorales en un momento de usurpación. ¿Qué significa eso? ¿Elecciones con quién? Con el régimen usurpado. Eso es intolerable. Ahora me está creando las bases del poder público electoral para unas futuras elecciones y dejarlas montadas para cuando cese la usurpación y pase el gobierno de transición, tengamos ya esa tarea elaborada. Bueno, está bien, ahí te la compro, pero eso es primordial ahorita, eso es prioritario. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos institucionales para una tarea que, aunque importante, no es urgente. Vamos a dedicarnos a las cosas importantes, más no las urgentes. Yo creo que es un criterio de mérito y oportunidad. Los políticos saben qué es lo mérito y oportunidad. En este momento, lo urgente y lo importante es el cese de la usurpación. Lo electoral es importante, pero no es urgente. Será importante cuando hayan las condiciones constitucionales que permitan unas elecciones libres, justas, competitivas y, por cierto, manuales también. Doctor Perkins Rocha, gracias por atendernos, acompañarnos, profesor universitario, abogado, forma parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, bueno, expresando opinión y análisis acerca de el tema que hemos debatido la mañana de hoy, que tiene que ver con el Comité de Postulaciones Electorales que discute la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Cerramos con información de interés. La comunidad internacional no se queda de brazos cruzados en relación a Venezuela. Estados Unidos considera apuntar a España en la última iniciativa contra el régimen de Maduro. Leo nota de Bloomberg. Funcionarios de la administración Trump están presionando por sanciones financieras contra España por lo que dicen es el apoyo financiero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según fuentes familiarizadas con este asunto. El Departamento del Tesoro está considerando sanciones contra el Banco Central de España y medidas contra entidades donde el dinero venezolano se encuentra depositado. Esto lo dijeron personas sin ofrecer mayores detalles, una información que publica, insistimos, Bloomberg. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.